Bueno, ahora vamos a leer a un filósofo. Este es Voltaire, que son opúsculos y cuentos. Este es de la edición de Credos. Vamos a ver qué nos dice de Voltaire. Dice: el nombre de Voltaire, el seudónimo que con mayor frecuencia utilizó, Francisco Mary Arrouets, 1694-1778, o sea que falleció a los 84 años. Continúa siendo sinónimo de rebeldía ante la injusticia social y la intolerancia religiosa. Las obras de Voltaire se siguen leyendo con sumo agrado y muy especialmente sus extraordinarios cuentos como Cándido o Zadig, que contienen numerosas parábolas e imágenes acordes con nuestro tiempo. El diccionario filosófico es un texto de referencia ineludible, como también lo son las cartas filosóficas. En los escritos de Voltaire sobrevuelan sobre todo sus epigramas, sus agudos pensamientos, sus frases irrespetuosas hacia la religión y los aristócratas, su tenaz espíritu de batalla contra todo lo que limite la libertad y su gran lema de «Écrase el infame», aplastad al infame. Voltaire no vivió la Revolución Francesa, pero sus obras ayudaron a prender la mecha de aquel cambio radical que sacudió Europa. Muy bien. Pangloss decía algunas veces a Cándido: todos los acontecimientos están encadenados en el mejor de los mundos posibles, porque en última instancia, si no hubieras sido expulsado de un hermoso castillo a puntapiés en el trasero por amor a la señorita Cunegunda, si no hubierais caído en manos de la Inquisición, si no hubieras recorrido América a pie, si no hubieras propinado una buena estocada al varón, si no hubieras perdido todos vuestros carneros del buen país de El Dorado, no comeríais aquí cidros confitados ni pistachos. Esto está muy bien dicho, respondió Cándido, pero tenemos que cultivar nuestro huerto. Esto es de Cándido o el optimismo. Bueno, vamos a leer algunos escritos de Voltaire, de sus opúsculos y cuentos. Vamos primeramente a ver los opúsculos. Dice que es una traducción y notas de Carlos R. de Dampierre. Bueno, vamos a ver. Carta sobre los inconvenientes inherentes a la literatura. Los comentaristas de Voltaire suponen que esta carta fue escrita en 1732, ya que en ese año se había hospedado en su casa a una joven llamada
Lefebvre, a quien parece destinada. Se dice que prometía mucho, era muy culto y hacía versos estimables. Murió ese mismo año. Había hospedado a su casa a un joven llamado Lefebvre, a quien parece destinada. Se dice que prometía mucho, era muy culto y hacía versos estimables. Murió ese mismo año. Solo se conservan 14 versos de una tragedia escrita por él. Vamos a ver esta carta. Vuestra vocación, mi querido Lefebvre, es demasiado marcada para resistirse a ella. Es necesario que la abeja haga cera, que el gusano de seda hile, que el señor Reaumur los diseque, que vos los cantéis. Seréis poeta y literato, menos porque vos lo queréis que por haberlo querido la naturaleza. Pero mucho os equivoquéis si imagináis que la tranquilidad será vuestro lote. La carrera de las letras y sobre todo la del genio es más espinosa que la de la fortuna. Si tenéis la desgracia de ser mediocre, cosa que no creo, tendréis remordimientos para toda la vida. Si triunfáis, tendrás enemigos. Camináis por el borde de un abismo entre el desprecio y el odio. ¿Cómo? Me diréis. Odiarme, perseguirme porque habré hecho un buen poema, una obra de teatro aplaudible, o escrito un relato con éxito, o tratado de ilustrarme o de ilustrar a los demás. Sí, amigo mío, he ahí motivos para haceros desgraciado para siempre. Supongamos que habéis escrito un buen libro. Imaginad que tendréis que abandonar la tranquilidad de vuestro gabinete para importunar al censor. El texto francés dice examinateur, nombre que entonces se daba al censor, lo mismo que se llamaba examen a la censura. Il passé, el examen, un libro, il es imprime. La bruyere, les caractéristiques de l'image. Bueno, si vuestra manera de pensar no es la suya, si no es amigo de vuestros amigos, si lo es de vuestro rival, si él mismo es vuestro rival, os será más difícil obtener un privilegio que a un hombre que no tenga la protección de las mujeres obtener un empleo en las finanzas. Por fin, después de un año de negativas y negaciones, vuestra obra se imprime. Entonces es cuando hay que, o bien, adormecer a los cerebros de la literatura, o bien, hacerles ladrar en vuestro favor. Siempre hay 3 o 4 gacetas en Francia y otras tantas en Holanda. Son facciones diferentes. Los libros de esos periódicos tienen interés en que sean satíricos. Los que trabajan en ellos sirven sin dificultad a la avaricia del librero y a la malignidad del público. Trataréis de hacer sonar esas trompetas de la fama.
cortejaréis a los escritores, a los protectores, a los abates, a los doctores, a los vendedores. Todas vuestras precauciones no impiden que algún periodista os ataque. Le respondéis, él replica. Tenéis un proceso por escrito ante el público, el cual condena a ambas partes al ridículo. Aún hay peor. Si componéis para el teatro, empezaráis por comparecer ante el Areópago de 20 cómicos, gentes cuya profesión, aunque útil y agradable, es sin embargo estigmatizada por la injusticia, pero irrevocable crueldad del público. Ese desgraciado envilecimiento en que se hallan les irrita. Encuentran en vos un cliente y os prodigian todo el desprecio de que están cubiertos. Esperáis de ellos vuestra primera sentencia. Os juzgan, se encargan finalmente de vuestra obra. Basta con que haya un bromista malintencionado en la sala para hacerla fracasar. Triunfa la farsa, que llaman italiana, la de la feria, os parodia. 20 libelos os demuestran que no habéis debido triunfar. Unos sabios que comprenden mal el griego y que no leen lo que se escribe en francés, os desdeñan o fingen que os desdeñan. Lleváis temblando vuestro libro a una dama de la corte, se lo da a su camarera, que lo usa para hacer papillotes, y el lacayo galoneado que lleva la librea de lujo insulta vuestro traje, que es la librea de la indigencia. En fin, doy por sentado que la reputación de vuestras obras ha obligado a la envidia a decir algunas veces que no carecéis de talento. El texto francés dice mérite, que entonces significaba habilidad, talento. He ahí todo lo que podéis esperar en esta vida, pero qué bien se venga de ello persiguiéndoos. Se os imputan libelos que ni siquiera habéis leído, versos que despreciáis, sentimientos que no tenéis. Tenéis que ser de un partido, o bien todos los partidos se asocian contra vos. Hay en París gran cantidad de pequeñas sociedades presididas siempre por alguna mujer que, en el ocaso de su belleza, hace brillar la aurora de su ingenio. Uno o dos literatos son los primeros ministros de ese pequeño reino. Si no cuidáis de figurar en las filas de los cortesanos, os halláis en las de los enemigos y se os aplasta. Mientras tanto, a pesar de vuestro talento, envejecéis en el oprobio y la miseria. Los puestos destinados a los literatos son concedidos a la intriga, no al talento. Un preceptor, valiéndose de la madre de su alumno, será quien se lleve el puesto, al que ni siquiera os atreváis a alzar la vista. El parásito de un cortesano os quitará el empleo para el que estáis capacitado.
que el azar os lleve a alguna reunión en la que se encuentre alguno de esos autores rechazados por el público o de esos semisabios que ni siquiera tienen talento suficiente para ser autores mediocres, pero que tendrá algún puesto o estará introducido en algún cuerpo. Notaréis por la superioridad que afectará sobre vos que os encontráis exactamente en el último escalón del género humano. Al cabo de 40 años de trabajo, os decidís a buscar por medio de cábalas lo que nunca se da al talento por sí solo, intrigas como los demás para entrar en la Academia Francesa y para ir a pronunciar con voz cascada en vuestra recepción un breve discurso de cumplido que al día siguiente quedará olvidado para siempre jamás. Esa Academia Francesa es el objeto secreto de los deseos de todos los literatos. Es una amante contra la que componen canciones y epigramas hasta haber conseguido sus favores y a la que desprecian tan pronto como llegan a poseerla. No es extraño que deseen entrar en una corporación en la que siempre hay talentos y de la que esperan, aunque bastante en vano, ser protegidos. Pero me preguntaréis, ¿por qué hablan tan mal de ella hasta ser admitidos? ¿Y por qué el público, que respeta bastante a la Academia de Ciencias, tiene tan poca consideración para la Academia Francesa? Porque los trabajos de la Academia Francesa se exponen a los ojos de todo el público, mientras que los otros quedan velados. Cada francés cree saber la lengua, presume de tener buen gusto, pero no presume de ser físico. Las matemáticas será siempre para la nación en general una especie de misterio y por consiguiente algo respetable. Las ecuaciones algebraicas no se prestan ni al epigrama, ni a la canción, ni a la envidia, pero se juzga con dureza a esas enormes complicaciones de versos mediocres, de cumplidos, de arengas y a esos elogios que son a veces tan falsos como la elocuencia con que son recitados. Indigna ver la divisa de la inmortalidad al frente de tantas declaraciones que no anuncian otra eternidad que la del olvido y que están condenadas. Es muy cierto que la Academia Francesa podría servir para fijar el gusto de la nación. Basta leer sus observaciones sobre el Cid, los celos del cardenal de Richelieu produjeron por lo menos ese buen efecto. Algunas obras de ese estilo serían de notable utilidad. Son reclamadas desde hace 100 años a la única corporación de la que pueden emanar con fruto y provecho. Es lamentable que la mitad de los académicos esté compuesta por señores que jamás asisten a las asambleas y que en la otra mitad hay apenas 8 o 9 literatos asiduos. Pero tan pronto como algunos de los 40 ha exhalado el último suspiro, surgen 10 aspirantes. No se intriga más por su obispado,
se corre en silla de posta a Versalles, se hace hablar a todas las mujeres, se hace actuar a todos los intrigantes, se ponen en movimiento todos los resortes. Odios violentos son a menudo el fruto de esas gestiones, el origen principal de esas horribles cancioncillas que han perdido para siempre el célebre y desgraciado Rousseau fue el no haber obtenido el puesto a que aspiraba en la academia. Obtenéis esa preferencia sobre vuestros rivales. Vuestra felicidad es bien pronto un fantasma. Sois rechazado. Vuestra aflicción es verdadera. Se podría escribir sobre la tumba de casi todos los literatos. Si Gits Aumborts de Hipocrens. Hipocrens, fuente que hizo brotar Pegaso, golpeando con sus cascos en la falda del monte Helicón, estaba consagrada a las musas, que por esa razón también son llamadas hipocrénides. Un mortel longtemps abusé, por vivre pauvre et emprisé, ils didona bien di la peiné, que ya en la traducción nos dice que aquí yace a orillas de la fuente Hipocrene, un mortal mucho tiempo engañado, para vivir pobre y despreciado, se tomó mucho trabajo. ¿Qué objeto tiene este largo sermón que os hago? ¿Alejaros de la literatura? No, no me opongo así al destino. Os exhorto tan solo a la paciencia. Bueno, es una carta, como dice aquí, que le envía a un joven, digamos, literato. Vamos a ver ahora lo que es el mundano. El mundano, Voltaire envió esta composición a Cideville el 25 de septiembre de 1736, con el ruego de que la hiciera llegar a Formons. Newton le dice: es aquí el Dios al que rindo culto, pero tengo capillas para otras divinidades subalternas. Ahí va Le Mondains. También lo envía a varios amigos de París, encargándoles que hagan circular copias del mismo. Uno de ellos, Michael Roger de Rabutin, conde de Bussy, muere de repente y entre sus papeles está el comprometedor poema, lo que es motivo de grandes preocupaciones para su autor, hasta el punto de huir de Cirey en la noche del 23 al 24 de diciembre y pasando por Givetz en las Ardenas, llega a Holanda. Ahí vive 2 meses bajo el nombre de Revol, comerciante. Pasado el peligro, regresa a Cirey a fines de febrero de 1737. En Holanda escribe la defensa de Mondain sobre estos 2 poemas,
Puede consultar la obra de Morsais, Apología de Lux en la Mondaie de Voltaire, París, Dider, 1909. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el mundano. Que añore aquel que guste los buenos tiempos viejos y aquella edad de oro y el reinado de Astrea. Astrea es hija de Júpiter y Temis en la mitología griega, diosa de la justicia que vivió entre los hombres en la edad de oro. Dice, y los hermosos días de Rea y de Saturno. Bueno, Rea es una de las titánides o hijas de Urano y Gea, pertenecientes a la primera generación de dioses, esposa de Cronos y madre de Zeus. La mitología romana la identifica con Cibeles. Y Saturno, que Saturno es hijo de Urano y Gea, fue esposo de Cibeles, a cuyos hijos devoraba al nacer. Fue padre de Júpiter, Neptuno, Plutón y Juno. Al ser deshonrado por Júpiter, se retiró a Lacio, donde enseñó a los hombres a cultivar las tierras. Su reinado se identifica con la Edad de Oro. Y el Edén que habitaron nuestros primeros padres. En cuanto a mí, doy gracias a la sabia natura que por mi bien me hizo nacer en esta edad que tanto recriminan nuestros pobres doctores. Esta época profana está hecha a mi medida. El lujo me seduce e incluso la molicie y todos los placeres y las artes diversas. El aseo, el buen gusto, los bellos ornamentos. Todo hombre bien nacido tiene esas aficiones. Mi corazón inmundo se siente complacido al ver en torno mío la feliz abundancia, la madre de las artes y los bellos trabajos, traernos generosa de su ontanar fecundo, nuevas necesidades junto a nuevos placeres, el oro de la tierra, los tesoros del agua, los seres que habitan y los pueblos del aire. Todos sirven al lujo y al placer mundales. Ah, este siglo de hierro es sin duda un buen siglo, en el que lo superfluo, cosa muy necesaria, reúne felizmente uno y otro hemisferio. ¿No veis como esos raudos y ágiles bajeles que del Texel partiendo, que el Texel es una isla holandesa, una de las Frisias occidentales en el Mar del Norte, forma parte de la provincia de Holanda septentrional. Partiendo de Londres, de Burdeos, van a buscar por medio de un feliz intercambio nuevos bienes nacidos en las fuentes del Ganges, mientras que en lueñas tierras, tras vencer a garenos, nuestros vinos de Francia embriagan a sultanes. Cuando
cuando naturaleza se encontraba en la infancia. Nuestros buenos abuelos vivían inocentes, sin conocer palabras tales cual mío y tuyo, y cómo conocerlas si nada poseían, si desnudos estaban. Y es cosa bien sabida que quien nada posee, nada ha de repartir. Eran sobrios, es claro, no me cuesta creerlo, martiarlo. No vivía en esa edad de oro. Nunca de un fresco vino la espuma generosa acarició el gaznate tristísimo de Eva, ni la sed ni el oro brillaban en sus casas. Son de admirar por eso tal vez nuestros abuelos. De industria y bienestar se encontraban privados. ¿Era acaso virtud? ¿Era pura ignorancia? ¿Quién hubiera querido de haber tenido entonces una cómoda cama, dormir a la intemperie? Mi muy querido Adán, mi glotón, mi buen padre, que en las primeras ediciones comentaba: mi querido Adán, mi viejo y triste padre, me parece verte en un rincón del Edén forjar groseramente el género humano, atormentado, a doña Eva, mi madre, dos simios verdes, dos capridios de pezuña hendida, son menos horribles en el fondo de la enramada, por el sol, vuestra cara curtida, vuestros brazos velludos, vuestras manos costrosas, vuestras uñas largas, sucias, negras y ganchudas, son los atractivos, son los encantos seductores, cuyo conjunto enciende vuestros ardores, pronto cansados de su sucia aventura bajo una vieja encina. Cuéntame en qué pasabas el tiempo en el Edén. ¿Trabajabas tal vez para tus necios hijos? ¿Acaso acariciabas a doña Eva, mi madre? Reconoced, pardiez, que tenías los dos uñas bastante largas, algo negras y sucias, los cabellos hirsutos y mal distribuidos, tal la tez más bien oscura, la piel gris y curtida, en donde no hay limpieza, el amor más feliz deja de ser amor, es vil necesidad. De su bella ventura, bien pronto fatigados, debajo de una encina, comen con elegancia una cena compuesta de agua, mijo y bellotas. Se echan luego a dormir sobre la tierra dura. Este era el puro estado de la naturaleza. Pues bien, ¿queréis ahora, mis amigos dilectos, saber en nuestros días con tantos maldecidos, sea en París, en Londres, sea en la misma Roma, cómo pasa sus días un hombre bien nacido? Entrad en su morada, todas las bellas artes, las hijas del buen gusto se ofrecen a la vista, de mil hábiles manos el trabajo industrioso ornó la simetría de todo el edificio, los felices pinceles, el soberbio dibujo del muy dulce Corregio y del sabio Poussin,
se encuentran encerrados en el oro de un marco. Talló aquella figura el propio Bouchardons, que es un famoso escultor nacido en Chaumont, en Champagne, en 1748. Y toda aquella plata la cinceló Gerniain, que es un excelente orfebre, cuyos dibujos y obras son del mejor gusto. Nacido en 1673 a 1748. Las agujas, los tintes que usan los gobelinos a la pintura igualan en aquellos tapices. Todos esos objetos se ven reproducidos en esas cornucopias de brillantes reflejos. Por el gran ventanal de aquel salón contemplo jardines con los mirtos formando cenadores. En bellos surtidores veo elevarse el agua, pero de la mansión oigo salir al dueño. Una carroza cómoda adorna con gusto, con rapidez, tirada por dos corceles ágiles. Parece a nuestros ojos una causa rodante, en proporción exacta, dorada y transparente. En ella es transportado con indolencia el dueño, elásticos flexibles, los dos muelles le llevan, deslizándose suave por el duro empedrado. Corre a los baños turcos, los más dulces perfumes, le dejan la epidermis más fresca y más pulida, pero el placer le llama, vuela a galante cita. De la Camargo. Que Camargo es una famosa bailarina belga de madre española, nacida en Bruselas y muerta en París. Fue la primera bailarina de la Ópera de París. De la Camargo, en brazos de la Gaucín, de Julia, el tierno amor le embriaga con todos sus favores. Ahora tiene que ir a ese palacio mágico, donde los bellos versos, las danzas y la música, el arte de engañar con colores la vista, y el arte no menor de seducir al hombre, hacen de 100 placeres un único placer. Luego se va a silbar alguna ópera nueva, o corre a su pesar a admirar a Rameau, que es un compositor, clavecinista y organista francés, nacido en Dijon. Está considerado justamente con Couperin como el mejor músico clásico francés, nacido en 1683 a 1764. Vayamos a cenar, qué cosa deliciosa. Son para mí esos platos y esas mesas bien puestas. Creo que un cocinero es casi un ser divino. Cloris, Eglé, me escancian con sus rosadas manos un vino capitoso con la espuma oprimida dentro de la botella, de la que con gran fuerza escapa, disparado por el aire el tapón. Salta, todos reímos, se estrella contra el techo. La espuma chispeante de este vino ligero es de nuestros franceses una imagen perfecta.
Con cada nuevo día nacen nuevos deseos, nuevas cenas galantes, renovados placeres. Hacednos después de esto, noble autor del Telemaco, de vuestra diminuta Ítaca, el panegírico, cantad vuestro Salento y sus infaustos muros, donde vuestros cretenses, tristemente virtuosos, pobres de numerarios y ricos de abstinencia, por tener abundancia, se privaban de todo. Soy gran admirador de vuestro bello estilo, de vuestra sabia prosa, si bien un poco lánguida, pero dilecto amigo, consiento de buen grado, en que tras vuestros muros de Salento me azotan, si llego a trasponerlos para buscarme dicha, y tú, primer jardín de aquel primer abuelo, así que hicieron famoso el diablo y su manzana, en vano Huts, tristemente tentados. En su erudita audacia han querido saber en dónde te encontrabas, terrenal paraíso. El paraíso está ahí donde yo estoy. En la primera edición de este verso decía, el paraíso terrenal está en París. Bueno, esta es lo que es el mundano. Vamos a ver ahora lo que es la historia del doctor Akakia. La historia del doctor Akakia. Vamos a ver quién es este doctor Akakia. Dice Voltaire y Maupertuis mantienen buenas relaciones en Xeres. En 1740, Federico II llama a Maupertuis a Berlín y le ofrece la presidencia de la Academia. Voltaire llega a Berlín en julio de 1750 y es bien recibido por su amigo Maupertuis, pero una disputa científica entre Koenig, que era partidario de Leibniz, y Maupertuis, que era defensor de Newton, provoca la ruptura. Un libelo anónimo, Reponse de la Academia de Berlín a la Academia de París, pero evidentemente debido a Voltaire, en el que se pone de relieve el mal proceder de Maupertuis, pero con Koenig la explica. Maupertuis estaba enfermo y no pudo responder, pero fue el propio rey de Prusia el que lo hizo, publicando anónimamente el 11 de noviembre de 1752 la carta de la Academia de Berlín a la Academia de París. A su vez, replica Voltaire rabiosamente con la historia del doctor Akakia. Parece ser que Francisco I grecizó el nombre de su médico sin malicia, convirtiéndole en
Acaquia. Voltaire toma ese nombre y lo convierte en médico del Papa, utilizándolo para denunciar la insolencia de un joven que ha usurpado el nombre del presidente de la Academia para vender drogas asas extraños. Para publicar su venenosa sátira, Voltaire utiliza un privilegio que había obtenido poco antes para publicar la defensa de Bolingbroke. La diatriba es editada en Potsdam en noviembre de 1752. Federico II, indignado, le escribe: «Vuestra desvergüenza me asombra. Después de todo lo que acabáis de hacer, y que está más claro que la luz, os negáis a reconoceros culpable. No me haréis creer que lo blanco es negro. Si lleváis el caso a su último extremo, haré imprimirlo todo y se verá a vuestras obras os hacen digno de que os levanten estatuas, o si vuestra conducta merece que os encarcelen». El editor ha sido interrogado y lo ha confesado todo. Bueno, esta es una disputa que implica hasta el rey Francisco I y Federico II. Vamos a ver lo que es la historia del doctor Acaquia. Habiendo sido atacado el nativo de Saint-Malo, Saint-Malo, ¿quién es Saint-Malo? Esto sigue. Bueno, dice que Voltaire canta la palinodia, son recogidos los ejemplares y quemados en la cámara del rey, quien hace firmar a Voltaire una promesa de no volver a escribir ni publicar nada contra él ni contra Maupertuis. Sin embargo, la diatriba circula por Berlín. El 24 de diciembre de 1752, el verdugo la quema en todas las plazas de la ciudad. Voltaire decide huir. Tarda 3 meses en conseguir el permiso del rey, alegando motivo de salud. El 26 de marzo de 1753 sale definitivamente de la capital para Leipzig. Un mes más tarde, los agentes de Federico lo detienen en Frankfurt. Voltaire ha anotado escrupulosamente todas sus referencias a las obras y cartas de Maupertuis. Se transcriben por su orden, aunque no sea posible garantizar siempre su autenticidad. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué dice aquí. Dice: habiendo sido atacado el nativo de Saint-Malo, que es el Saint-Malo, Voltaire nombra siempre de esta manera velada a Maupertuis. Este sabio Pierre Louis Moriau de Maupertuis había nacido en efecto en Saint-Malo. Encabezó una expedición científica a Laponia para demostrar la teoría del achatamiento de la Tierra en los polos. También autor de un discurso de la figura de los astros, el discurso de las parallas de la luna. Ingresó en la Academia Francesa en 1643. Bueno, entonces, habiendo sido atacado el nativo de Saint-Malo desde hacía tiempo por una enfermedad crónica
llamada en griego filotimia y por algunos filocracia. Esta le interesó tan fuertemente el cerebro y tuvo tales accesos que escribió contra los médicos y contra las pruebas de la existencia de Dios. Tan pronto imaginaba que horadaba la tierra hasta su centro, como que edificaba una ciudad latina. Incluso a veces, al disecar monos, tenía revelaciones sobre el conocimiento del alba. Llegó finalmente al extremo de creerse el doble de grande que un gigante del siglo pasado llamado Leibniz, a pesar de que casi no medía 5 pies de estatura. Uno de sus antiguos camaradas de nacionalidad suiza, profesor en La Haya, compadecido de su triste estado, fue a verle para hacerle conocer su medida exacta. El nativo de Saint-Malo, en vez de reconocer el importante servicio que le había hecho el suizo, le declaró falsario y perturbador de la morotimia. El médico Akakia, al ver que el nativo de Saint-Malo había llegado a su último período, compuso para su curación el siguiente pequeño remedio anodino que le hizo ofrecer secundariamente, con toda la discreción imaginable para no irritar los humores pecantes. Esto es, el texto francés dice effraucher. Este verbo significa entonces irritar. Y luego en la medicina antigua se llamaba humear pecante al humor que provoca una enfermedad por ser demasiado abundante o perniciosa. Ok. Diatriba del doctor Akakia, médico del Papa. Nada tan común hoy día como que jóvenes autores ignorados pongan bajo nombres conocidos obras poco dignas de serlo. Hay charlatanes en todas clases. He aquí uno que ha tomado el nombre de una muy ilustre academia que vende drogas asaz singulares. Está demostrado que el respetable presidente no es el autor de los libros que se le atribuyen, porque ese admirable filósofo que ha descubierto que la naturaleza actúa siempre obedeciendo a las leyes más simples y que agrega tan sensatamente que tiende siempre a la economía, habría seguramente evitado al pequeño número de lectores capaces de leerle el trabajo de leerle 2 veces la misma cosa en el libro titulado Sus obras y en el que llama sus cartas. La tercera parte, por lo menos, de este volumen está copiado palabra por palabra del otro. Ese gran hombre, tan alejado del charlatanismo, no habría dado al público unas cartas que no han sido escritas a nadie, y sobre todo no habría incurrido en unas pequeñas faltas que solo se puede perdonar a un joven. Creo, en la medida de lo posible, que no es el interés por mi profesión lo que me hace hablar aquí, pero se me perdonará que me parezca un poco difícil que ese escritor trate a sus médicos igual que a sus editores. Pretende hacernos morir de hambre. No quiere que se pague a los médicos cuando, por desgracia, el enfermo no se cura. No se paga, dice, a un pintor.
o sea, Antonio Copiel, pintor francés, nacido y muerto en París, perteneciente a una familia de artistas que estuvo al servicio del duque de Orleans. Decoró la galería del Palacio Royal y la capilla de Versalles. Bueno, dice, no quiere que se pague a los médicos cuando por desgracia el enfermo no se cura. No se paga, dice a un pintor que ha hecho mal un cuadro. Oh joven, qué duro e injusto sois. ¿No pagó magníficamente el duque de Orleans, regente de Francia, los chafrirones con que adornó Coypel, la galería del Palacio Royal? ¿Priva acaso un cliente de su justo salario a un abogado porque ha perdido su causa? Un médico promete sus cuidados, no la curación. Hace sus esfuerzos y se le pagan. ¿Cómo? ¿Tendréis celos incluso de los médicos? ¿Qué diría, decidme, un hombre que tuviese, por ejemplo, 1.200 ducados de pensión por haber hablado de matemáticas y metafísica, por haber disecado sapos y por haber hecho retratar con un gorro guarnecido de piel, si el tesorero fuese a decirle lo siguiente: Señor, se os descuentan 100 ducados por haber escrito que hay astros hechos como ruedas de molino, otros 100 ducados por haber escrito que un cometa vendrá a robar nuestra luna y extenderá sus fechorías hasta el mismo sol, otros 100 ducados por haber supuesto que unos cometas compuestos totalmente de oro y diamante caerán sobre la tierra. Se os multa con 300 ducados por haber afirmado que los niños se forman por atracción en el vientre de su madre, que el ojo izquierdo atrae a la pierna derecha, etc. No se os puede deducir menos de 400 ducados por haber ideado la manera de conocer el alma por medio del opio y disecado cabezas de gigantes, etcétera, etcétera. Está dado que el pobre filósofo perdería con esas cuentas toda su pensión. Estaría contento después de esto de que nosotros los médicos nos burlásemos de él y de que nos asegurésemos que las recompensas solo están hechas para los que escriben cosas útiles y no para los que solo son conocidos en el mundo por el deseo de hacerse conocer. Ese joven desconsiderado reprocha a mis colegas, los médicos, no ser bastante atrevidos. Dice que se debe al azar y a los países salvajes, los únicos específicos conocidos, y que los médicos no han encontrado ni uno. Hay que decirle que es solo la experiencia la que ha podido enseñar a los hombres los remedios que proporcionan las plantas. Hipócrates, Borjave, Szilard y Sénac seguramente no habrían adivinado jamás, viendo el árbol de la quina, que debía curar la fiebre, ni al ver el ruibarbo que debía purgar, ni al ver unas adormideras que deberían producir sueño. Solo lo que llamamos azar
puede conducir al descubrimiento de las propiedades de las plantas, y los médicos no pueden hacer más que aconsejar esos remedios según las circunstancias. Inventan mucho con ayuda de la química. No pretenden curar siempre, pero pretenden hacer todo lo que pueden para aliviar a los hombres. El joven bromista que los trata tan mal ha prestado tantos servicios a la humanidad como el que sacó contra toda apariencia de las puertas del sepulcro al mariscal de Sajonia después de la victoria de Fontenoy. Nuestro joven razonador pretende que los médicos dejen de ser empíricos y les aconseja que renuncien a la teoría. ¿Qué diríais de un hombre que pretendiese que no se utilizase más a los arquitectos para construir casas, empleando únicamente albañiles que tallarían las piedras al azar? Da también el sabio consejo de desentenderse de la anatomía. Esta vez tendremos de nuestra parte a los cirujanos. Nos asombramos solamente de que el autor, que ha tenido algunas pequeñas obligaciones para con los cirujanos de Montpellier en enfermedades que exigían un gran conocimiento del interior de la cabeza y de algunas otras partes que incumben a la anatomía, haya tenido tan poca gratitud para con ellos. El mismo autor poco versaba al parecer en historia al hablar de hacer útiles los suplicios de los criminales y de hacer experimentos en sus cuerpos. Dice que esta proporción no ha sido llevada nunca a la práctica. Ignora lo que todo el mundo sabe, que en tiempos de Luis XI se hizo por primera vez en Francia, en un hombre condenado a muerte, la prueba de la talla, que la difunta reina de Inglaterra hizo ensayar la inoculación de la viruela en 4 criminales, y que existen otros ejemplos parecidos. O sea que fue una operación quirúrgica para la extracción de cálculos de la vejiga. Pero si nuestro autor es ignorante, debemos reconocer que tiene en compensación una singular imaginación. Quiere, en su calidad de físico, que utilicemos la fuerza centrífuga para curar una apoplejía, haciendo que el enfermo haga una pirueta. La idea, a decir verdad, no es de él, pero la expone con aires muy nuevos. Nos aconseja embadurnar a un enfermo con pez griega y agujerearle la piel con aguja. Si alguna vez llega a ejercer la medicina y propone semejantes remedios, es muy probable que sus enfermos sigan el consejo que les da de no pagar al médico. Pero lo más curioso es que este cruel enemigo de la facultad, que quiere que se nos reduzca nuestro salario tan despiadadamente, propone, para suavizarnos, que arruinemos a nuestros enfermos. Ordena que cada médico trate solo una enfermedad, de suerte que si un hombre tiene gota, fiebre, cólico, dolor de ojos y dolor de oídos, tendrá que pagar a 5 médicos en vez de 1, pero tal vez su intención sea que solo tengamos cada uno la quinta parte de la retribución habitual. Reconozco en esto su malicia. Pronto se aconsejará a las personas piadosas que tengan directores de conciencia para cada vicio,
uno para la ambición desmedida de cosas pequeñas, uno para la envidia oculta bajo un aire duro o imperioso, uno para la manía de intrigar mucho por naderías, otro para otras flaquezas. Pero no divaguemos y volvamos a nuestros colegas. El mejor médico, dice, es el que menos razona. Parece ser tan fiel en filosofía a este axioma como lo era el padre Canalle en teología. Sin embargo, a pesar de su odio al razonamiento, se ve que ha hecho profundas meditaciones sobre el arte de prolongar la vida. En primer lugar, reconoce que todas las personas sensatas, cosa de la que le felicitamos, que nuestros padres vivían de 800 a 900 años. Luego, habiendo descubierto él solito independientemente de Leimis, que la madurez no es la edad de la fuerza, la edad viril, sino que es la muerte, propone hacer retroceder ese punto de madurez como se conservan huevos, no dejándolos empollar. Es un bello secreto y le aconsejamos que se haga asegurar hasta bien el honor de ese descubrimiento en algún gallinero o por sentencia criminal de alguna academia. Vemos por la cuenta que acabamos de dar, por si estas cartas imaginarias fuesen de un presidente, solo podrían ser de un presidente de Bedlam. ¿Y qué son? Indiscutiblemente, como hemos dicho, de un joven que ha querido adornarse con el nombre de un sabio respetado, como es sabido en toda Europa, y que ha consentido que se le declare gran hombre. Hemos visto alguna vez en carnaval en Italia a Arlequín disfrazado de arzobispo, pero pronto se reconocía. A Arlequín en la manera de dar la bendición, se acaba por ser reconocida tarde o temprano. Esto me recuerda una fábula de La Fontaine. Un petit bot de oreilles échale par Malieu de Corris de Forêt. La puntita de la oreja que por desgracia asomó, descubrió la trapezería y el engaño. Aquí se ven orejas enteras. Todo bien considerado, sometemos a la Santa Inquisición el libro atribuido al presidente y nos remitimos a las luces infalibles de ese docto tribunal en el que es sabido que los médicos tienen tanta fe. Decreto de la Inquisición de Roma. Bueno, aquí concluimos parte del libro o de la historia del doctor Akakia, que nos quedamos ahí en el decreto de la Inquisición de Roma. Esto lo veremos en nuestra próxima charla. Por lo pronto, aquí terminamos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.